Hallo, guten Abend, wie geht's euch? Hallo. Hallo Fernanda, hallo Omar, hallo Fernando, wie Ja, geht's euch? Manuela. Hallo, hallo Daniel. Wie geht's? Sehr gut. Gut, okay, super. Ja, ich komme nach Tegucigalpa. Okay, kommst du also reist du nach Tegucigalpa? Nein, heute ich bin für drei Stunden Ja, von Choluteca okay. ähm, ein- gefahren, no? Ja, du bist gefahren, okay, alles klar. Ja. Also, du bist nicht in Tegucigalpa, oder? Viajaste Nein, de von Tegucigalpa Choluteca nach Tegucigalpa. von nach hacia Oh, Tegucigalpa, ¿ya? ja. Alles klar, okay, super. Und wie ist Tegucigalpa? ¿Mande? ¿Wie findest du Tegucigalpa? ¿Qué te parece? Ah, ich bin Tegucigalpa geboren. Ah, okay, alles klar. Dann Ja, hast du da gewohnt. Choluteca, ich habe Choluteca, äh, ich arbeitet in Choluteca. Du arbeitest in Choluteca. Ja, Okay, alles klar, super. ja. Bueno, und bleibst du das ganze Wochenende in Tegucigalpa? Ah, ge, mm, ich bin besuchen meine Familie. Aha, ich besuche, also das ist un verbo, ich besuche meine Familie. Aha, Okay, ja. super, schön. Super. Sí, mi cámara no funciona. Keine Sorge, Entschuldigung, kein Problem, es no te cuando preocupes, quiere estar. keine Sorge. Listo, heute und gestern habt ihr Akkusativ gelernt, oder? Ja. Ja. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido con eso? Wie läuft's damit? Mm, Gut, es de practicarlo mucho, ¿no? Also wichtig ist, dass wir fast in jedem Satz einen Akkusativ haben. Casi en todas las oraciones vamos a tener un acusativo. Entonces, no nos vamos a librar de aquí en adelante ni del género ni del caso. Siempre que estemos construyendo una oración, tenemos que pensar qué género tiene la palabra y en qué caso está. Siempre, porque todos los sustantivos tienen un caso. Entonces, de aquí en adelante, siempre antes de construir una oración, género, caso. ¿Ok? ¿Es cansón? Sí, pero al principio nos toca estar pensándolo así todo el tiempo para que se vuelva automático en la cabeza. ¿Ok? Entonces, ich habe euch ja ein kleines Spiel mitgebracht und das ist auch Jagd durch den Labyrinth. Ya habíamos jugado esto. Die Idee ist, wir haben Vokabular zum Thema Essen. Entonces, creo que ya conocemos un poco los géneros. Das sind alle Genus von Essen, ¿ok? Und wir entscheiden, ob das Akkusativ oder Nominativ ist. Also, wenn wir hier beginnen, haben wir das Verb und das Wort. In diesem Fall möchten und Kaffee. Entonces, ¿qué dirían ustedes, Daniel? Was sagst du? Es möchten y es Kaffee. ¿Ist das Akkusativ oder Nominativ? Em, Nominativ. Sí, yo quiero café. ¿Qué quiero? Ich möchte Kaffee. Kaffee. Ja. Ein Kaffee oder einen Kaffee. Es masculino. Der Kaffee. Mm. Einen, ¿no? Es ¿qué quiero? Wir fragen immer dem Verb. Siempre le preguntamos, ¿qué quiero? Un café, also das ist dann Akkusativ. Y como es masculino, sí, simple. Como es masculino, entonces voy a tener acá una EN. Einen Kaffee. ¿Listo? Also, hier haben wir nur, creo que solo tenemos un bestimmte
und Negativartikel, ¿cierto? Entonces acá en este caso, negativo para Apfel. La mayoría trabajan con acusativo, pero hay un par que no. Entonces yo les comparto este link und ihr spielt zu zweit. Ihr spielt zu zweit und dann schauen wir uns die Antworten zusammen. ¿Ok? Luego las miramos juntos. Die Idee ist auch, die Verben zu erkennen, die mit Akkusativ arbeiten. Hay que reconocer estos verbos que trabajan con acusativo. Eso no es de memoria, digamos que tiene una parte lógica y es preguntarle al verbo qué. Si el verbo tiene una respuesta para esa pregunta qué, dann haben wir einen Akkusativobjekt, ¿ok? Also ich schicke euch in kleine Gruppen, sodass ihr spielen könnt. Okay, da habt ihr schon den Link und wir spielen hier.
Hallo Fernando, hallo Ana. Wie war es? ¿Cómo les fue? Wie war das Spiel? Eh, Me dijo el ejemplo la vez pasada cómo decir cuando era de algo, porque no podía decir sola la o sí. Ya, ¿tú cantas en la? No, también. No me Pero acuerdo de qué hablamos. había otra que, Ah, que- aber das ist die Frage. Also, wenn du sagen möchtest, si yo te pregunto, wie geht's dir? ajá, ahí es cierto. Ahí sí es cuando decimos, es geht, ¿no? Aber in diesem Fall, das Spiel war so la. Es decir, como más o menos. Pero gramaticalmente o de que perdieron. Ahorita, No, cada vez habían más pelotitas. Ahí está, ya, ok. Listo, lo vamos a hacer de esta manera eh, para que podamos ver más a detalle uno a uno la gramática. Ich glaube, da hatten wir viele Fragen zu den Pluralformen, ¿cierto? Entonces, was empfehle ich euch? Yo les recomiendo que hagan su tabla de Personalpronomen, que son ich, du, er, sie, es, el nominativ y también los, wie heißen sie? Das sind die Artikel im Nominativ. Entonces aquí tendríamos a, der, ein, kein. Die, eine, keine, que hagan sus tablitas en las que tengan los personal pronombres, el pronomen en nominative, los artículos en nominative, luego los artículos en accusative y más adelante los personal pronomen, porque cada caso va a tener su personal pronomen y sus artículos. Entonces, lo primero es reconocer cuándo usamos qué caso y lo segundo es saber en dónde buscar el artículo, ¿no? Entonces, hier haben wir immer die Frage, welchen Casus und welchen Genus. Also, vamos una por una. Wir sehen eins für eins. Wir haben Nummer eins, Omar Oliva. Möchten und Kuchen. ¿Qué dirías tú? A, B oder C? Einen. Einen, sehr gut. Das ist der Kuchen. Y möchten es un verbo que siempre va a trabajar con acusativo. Siempre, siempre necesita ese complemento. Sehr gut, danke. Henry, nehmen Fisch. ¿Cómo me quiere la oración? Con ich. Perdón, estaba hablando solo. Keine Sache. Sería. Bueno, el pronombre es der Fisch, Richtig, super. pero en accusative sería den. Sería den, richtig. Y toda la oración, ¿cómo te quedaría? Yo tomo. Ich nehme den Fisch. Perfecto. Ich nehme den Fisch. Sehr Que yo tengo un gut. pez. Yo Bueno, tomo. así, Yo tomo un pez. de tomar. Sería. De tomar, de agarrar, ¿no? No de beber. Ya. No, que puede que Listo. Bitte, Fernando, mögen nicht Brokkoli. Brócoli sería Die oder das Brokkoli? Der brócoli. Der Brokkoli, genau. Mm. Entonces nos queda Ich mag nicht. No, ich mag keinen Brokkoli. keinen Brokkoli, genau, sehr gut. Ich mag keinen Brokkoli, super. Listo, bitte dann Daniel Aguilar, Essen und Banane. Essen eine Banane. Eine Banane, richtig, die Banane. Dann haben wir bitte Bruno, mögen nicht Marmelade. Der, die oder das Marmelade?
Melade. Sería y más. Eh, Termina en E. Also, das ist ajá. Pero es di. genau die. Entonces nos quedaría Ich mag, perdón, ich mag kein Melade. mag keine, ne? Keine. Keine Melade. In diesem Fall klingt diese E sehr laut. Las terminaciones en el alemán suenan bastante. En este caso, la E suena mucho. Auch ein Tipp, en nominativ y en acusativo vamos a tener la misma regla y es que le vamos a sumar una E al femenino y al plural. Para mí es un poco más fácil pensarlo así, ¿no? Tengo el artículo de base que es ein y le voy a poner una E solo si es femenino o si es plural, ¿ok? Entonces en diesem Fall ist das feminin, le pongo una E, keine. Sehr gut. Dann bitte Anna, esse Brot. Die Brot. Feminine. Or Mm, their Brot. Das Brot. Yeah. Melade. Keine. No, eine. Ein, La E es para femenino y plural. N, keine. La primera, la A. Keinen es para der. Entonces, ein. Ese te queda igualito. Entonces, lo que tenemos en el nominative es lo siguiente. Para el nominative tenemos el artículo de base que va a ser ein, ¿cierto? Y solamente le vamos a sumar una E al femenino, feminin und plural. Ay, lieber Gott. Para el acusativo vamos a tener este mismo pronombre de base que es ein, que va a tener una EN si es masculino y una E si es femenino und plural. Also in diesem Fall si es das, no tiene terminación, me queda exactamente igual. Ein Brot. Listo. Haben die nächste. Abner, mögen nicht und Fleisch. Der, die oder das Fleisch. Permítame. Flash. Carne. Es das, entonces sería Ich mag ein Fleisch. Mag ein Fleisch, richtig. Das ist ein bisschen komisch, es decir, me gusta una carne, pero está gramaticalmente correcto. Normalmente, aber in diesem Fall können wir Nullartikel haben. ¿Hemos hablado de las reglas del Nullartikel hier? No. ¿No? Aquí, also. Nullartikel es cuando ignoramos el artículo, lo quitamos. In diesem Fall zum Beispiel, nosotros tenemos dos situaciones en las que podemos quitar el artículo, ¿no? La primera es cuando etwas es unsalvar, cuando algo es incontable. Unsalvar meine ich zum Beispiel die Musik. Die Musik ist unsalvar, ¿no? La música no la puedo contar. Entonces, cuando yo digo yo escucho música, como en español, no estoy obligada a decir yo escucho la música. Pues simplemente yo escucho música. ¿Por qué? Porque no la puedo contar. Entonces no necesito ahí un artículo obligatorio. Wir haben auch zum Beispiel los líquidos. Los líquidos a menos que estén en un contenedor o da wenn wir also die Maße sagen, cuando nombramos como la forma de medirlo. Si no lo hacemos de esa forma, son muy difíciles de medir. Cuando yo digo, yo tomo agua, no estoy midiendo tampoco qué tanta agua, entonces simplemente lo puedo obviar. Yo tomo agua, como en español. Also, das machen wir auf Spanisch auch sehr oft. Und die zweite ist, wenn es salva ist, aber unwichtig. Cuando hay algo que yo puedo contar, pero el número no es importante. Zum Beispiel, ich kaufe Blumen.
¿Ne? Also, yo compro flores y yo seguramente puedo contar las flores. Das können 17 Blumen sein, ¿cierto? Pueden ser 17 flores. Pero para mí no es importante cuántas flores hay, simplemente flores. En ese caso no estoy obligada a decir yo compro las flores. Puedo dejarlo solito. Ich kaufe Blumen. De todas formas, si lo piensan en español, si en español pueden quitar en artículo, normalmente en alemán también. Por eso digo, en este caso, yo no diría ich mag ein Fleisch. Yo puedo contar los pedazos de carne, pero en este caso no es importante, ¿no? Yo digo, me gusta la carne, no es importante, also ich kann einfach sagen, ich mag Fleisch. ¿Ok? Ich mag Fleisch. Habt ihr da Fragen? ¿Tienen preguntitas de eso? Mm, Nö. Bueno, eso es, ese se llama nuestro null Artikel. Listo. Dann bitte Mario Paz möchten und Apfel. Der, die oder das Apfel. Ein Es der, es die, der Apfel. es der, richtig. Estamos aquí en acusativo. Entonces en acusativo hay que sumarle un, Mm, mm, keine sería entonces. que es der, En masculino, einen. genau, Ujú. einen Apfel. N. Einen Apfel. Listo. Bitte Fernanda, nehmen und Saft. Das Saft. No, perdón. Der Saft. Sehr gut, der Saft. Entschuldigung. Kein Problem. ¿Cómo te queda? Is masculine, ¿no? Ja. Keinen Saft. Keinen Saft. Perfekt, Sí. sehr gut. Listo. Bitte dann, Wilberto, nehmen nicht und Kuchen. Kuchen ist der, die oder das. Kuchen. Der Kuchen. Der Kuchen, richtig. Entonces, ¿cómo te queda? Keinen. Perfekt. Keinen Kuchen, sehr gut, keinen Kuchen. Listo. Stefanie, bitte, Essen nicht und Käse. Der, die oder das Käse. Der Käse Sehr gut. Entonces, ¿te queda? sería keinen. Perfekt. Keinen Käse. Dieses Wort ist eine Ausnahme, ne? Termina en E, ist aber nicht feminin. También es una excepción porque los productos lácteos suelen ser femeninos. El queso es la excepción. ¿Sí? Entonces la recuerdan por ser la excepción. Gut. Dann bitte Omar Oliva. Essen und Suppe. Eine Suppe. Ein o eine o einen. Eine. No te escucho. Eine, sehr gut. Eine Suppe. Was sagst du? En este caso podríamos tener null article, podríamos quitarlo. Können wir das wegnehmen? Creo que no. Creo que no se puede eliminar. Sí lo podríamos hacer. Podemos decir yo tomo una sopa o en general yo tomo sopa. Mm, Beides sind richtig. Porque la cifra no es necesariamente importante, ¿no? Cuando yo me estoy refiriendo a que yo en general como sopa, no es importante decir cuántas sopas. Entonces lo puedo quitar. Beides sind richtig. Ich esse eine Suppe, si me estoy comiendo una sopa, o sea, en general, ich esse Suppe, ¿no? Beides sind okay. Listo. Danke, Omar. Dann bitte Henry, möchten und Brötchen. Der, die oder das Brötchen. Das Brötchen. Sehr gut, das Brötchen. Also, Das. richtig. Ich möchte das Brötchen. Sehr gut. Fernando, bitte, der, die oder das Fleisch. Das Fleisch. Perfecto, entonces nos queda Kein Fleisch. Essen nicht kein Fleisch.
Ay, ese kein Fleisch, ¿no? Ahí es la negación, pero te queda solo kein Fleisch. Gut, super. Dann bitte Daniel Aguilar. Ich möchte und Cola. Ist der, die oder das Cola? Die Cola. Perfekt, also. Ich möchte eine Cola. Sehr gut. Ich möchte eine Cola. Sehr gut. Listo. Dann bitte Bruno, trinken nicht und Limonade. Der, die oder das Limonade. Die. Perfekt. Also, nos quedaría Keine. keine, ne? Keine. Mm. Sehr gut. Trinke keine Limonade. Listo. Dann bitte Anna. Essen und Birne. Der, die oder das Birne. Die Birne. Entonces nos queda Eine. eine Birne. Sehr gut. Eine Birne. Perfekt. Listo. Bitte Abner. Möchte nicht und Apfel. Der, die oder das Apfel. Der. Sehr gut. Entonces Entonces, sería keinen. Keinen. perfekt. Keinen Apfel. Sehr gut. Dann Mario, ich möchten und Kaffee. Der, die oder das Kaffee. Coffee is their coffee. Ja, entonces nos queda Sería einen. sehr gut. Einen Kaffee. Sehr, sehr gut. Perfekt. Fernanda, mögen nicht und Salat. Der, die oder das Salat. Der Salat. Richtig. Und einen Salat. Einen Salat, der Salat. Perfekt. Ja. Wilberto, mögen nicht und Schokolade. Die. Die de feminin, ja, aber se llama die Schokolade. En este caso tenemos die Schokoladen. Also das ist die, aber plural, ne? Ja. ¿Cómo te parece die plural? Keine. Richtig, keine Schokoladen. Sehr gut. Para femenino y para plural, una E. Sehr gut. Stephanie, Mögen und Tomaten. Aquí creo que fue donde muchos tuvieron dudita. ¿Qué dirías tú? Was sagst du, Stephanie? Die Tomaten. Ja, richtig. Also die Tomate Singular und das hier ist Plural. Wenn wir Plural haben, also auf Deutsch haben wir drei Möglichkeiten. Wir haben die bestimmte Artikel, da sind der, die und das und die Plural. Dann haben wir die unbestimmte. Lo que pasa es que en el alemán no tenemos ein, das es el nominativo, ¿no? Pero para el plural no tenemos. Es equivalente a lo que nosotros llamamos unos y unas, no existe en alemán. Entonces, aquí yo tengo dos posibilidades. O uso el di plural, que es los o las en español, o simplemente esto que tengo acá, que es que voy a omitir el artículo. Acá simplemente puedo no poner nada. Also, ich kann sagen, ich mag, das ist groß geschrieben. Ich mag die Tomaten oder ich mag Tomaten, genau. En alemán podemos hacer cualquiera de las dos. Beide sind richtig. Die Tomaten ist ein bisschen spezifischer. Los tomates, normalmente cuando ya hemos hablado de cuáles tomates, yo digo los tomates. Tomaten en general, unos tomates, cualquier tomate, ¿no? Das sind die zwei Möglichkeiten. Por eso teníamos acá varios que tenían solo unas rayitas. Esto es también que tenemos la posibilidad de omitir el artículo. Also in diesem Fall können wir einfach sagen, ich mag Tomaten. No teníamos que poner nada ahí. Super. Listo, bitte Omar. Essen und Pommes. Der, die oder das Pommes, Omar Oliva.
Die Pommes. Sehr gut. Also die de plural, ¿no? Entonces De- en este caso nos queda la letra A. sehr gut. O sea, la oración simplemente ich esse Ese Pommes. Pommes. Genau, perfekt, sehr gut, danke. Mario Paz, Mögen und Orangen. Orange, sería C. Richtig, ich mag Orangen, weil es plural ist. Und Sí, im Singular, Orange es der, die oder das. orange. Sería the orange. Richtig, die Orange. La naranja, las naranjas, die Las Orange, sehr gut. Dann bitte Henry, Essen nicht und Birnen. Ah, keine Birne, porque es plural. Sehr gut, porque es plural. Also para Accusative Plural haben wir E para femenino y plural, also sí tiene una E. Keine Birnen. Sehr gut. Dann haben wir zum Schluss Daniel. Daniel, mögen und Nudeln. Morgen eine Nudeln, pero lo podríamos omitirla. Ja, in diesem Fall auch, weil es, ya, weil es plural esto, ¿no? Entonces no tenemos ese unos o unas. Acá la única posibilidad era omitirlo. Puede decir, Sí. ich mag die Nudeln, porque es plural, oder ich mag Nudeln. Sehr gut. Listo. Also, das hier ist Vokabular zum Thema Essen. Es uno que ya conocemos, ya hemos practicado y ya se lo saben bastante bien. Pero ahora hay que hacer ese ejercicio con todos. Porque creo que se dieron cuenta de que si uno no sabe la palabra, se puede saber la regla, ¿no? Pero si uno no se sabe el género, das ist sehr schwer, wenn man spricht, ¿no? Hablando, pues es la parte más difícil. Listos, also, ich möchte, dass wir das hier sehen. Ahí tenían un resumencito también de verbos que trabajan siempre con acusativo. Essen, möchten, mögen, nehmen, trinken. Diese Verben funktionieren immer plus Akkusativ. Aber wir kennen wir die Verben, die nicht mit Akkusativ arbeiten. Aquí tenemos un par de verbos en los que vamos a hacer el ejercicio de mirar wo ist mein Akkusativobjekt? Mein Akkusativobjekt, also mein direktes Objekt. ¿En dónde está? Also, wir lesen zusammen und ihr sagt mir, okay? Wir haben dann Nummer 1, Nummer 1. Kannst du mir bitte, Bruno, helfen, Nummer 1 vorzulesen? La leemos. Mein Onkel kauft eine Fernseher. Richtig. Continúa. Ja, was ist ein Akkusativobjekt? A, B oder C? Ah, ok. Um, es, eh, onkel. No, Fernseher. Wir haben, genau, warum? Wir haben der Satz y a la oración siempre, no a la oración propiamente, sino al verbo, le vamos a preguntar qué. Entonces tenemos, mi tío compra un televisor y Ujú, vamos a preguntar siempre, ¿qué compra? Algo, ujú, ujú. einen Fernseher. Entonces, Onkel, ¿in welchem Kasus steht Onkel? Onkel sería el nominativo. Sehr gut. Also, Nominativ immer wer das Verb conjugiert, in diesem Fall el que me conjuga el verbo. Nosotros tenemos, wir haben einen obligatorischen Nominativ pro Satz. En todas las oraciones tenemos un nominativ obligatorio, uno por lo menos. ¿Ok? Listo. Danke, Bruno. Dann haben wir Nummer 2, Abner. Ich esse das Brot in der Bäckerei. ¿Cuál es tu acusativo object? Accusative object is bakery.
Ja, also, la oración entera dice, yo como el pan en la panadería. Wenn du was fragst, si preguntas yo Ah, como, ¿qué te responde? entonces sería is brought. Richtig. Das Brot ist unser Akkusativ. Was ist da dein Nominativ? Nominative sería ish. Richtig. Porque es el que te conjuga el verbo. Das ist ja Nominativ. Pero, ¿qué sería en todo caso in der Bäckerei? In der Bäckerei also. Como les digo, todos los sustantivos tienen un caso en el alemán. En este caso, Bäckerei es dativ. Ustedes no han visto dativ todavía, pero es otro caso. Y tiene otro caso por la preposición, es el complemento del lugar, in der Bäckerei. Lo importante aquí para identificar es que tiene la preposición en, entonces, nunca que yo pregunte qué, me va a contestar en. La pregunta sería diferente, ¿no? ¿En dónde? Sí me puede contestar en la panadería, pero qué, nunca me va a contestar en la panadería. La pregunta del acusativo es was, siempre es qué. Listo, sehr gut. Danke. Fernanda, Nummer 3, lesen wir Nummer 3 zusammen. Hausaufgaben machen wir nicht gern. Was ist ein Akkusativ? Ah, tengo dudas porque no sé si es die Hausaufgabe o nicht directamente. Wichtig hier, las únicas palabras que pueden tener un caso son Ujú. los sustantivos y los pronombres. Nada más. Nicht es un adverbio. Entonces, nicht no tiene ningún caso. Nunca tiene un caso. Sería que Gern tampoco es un sustantivo. die Hausaufgabe. A lo que tú le puedes poner el o la antes, eso es un sustantivo. Ah, ahí sí, entonces. Sí, a todo lo que tú le puedas poner en español el o la, Ah, tenemos tarea, tenemos perro, tenemos idea, casa, ¿no? Nuestros nombres de algo. Si le puedes poner el o la, es un sustantivo y en alemán necesita un caso. ok. El acusativo die Hausaufgabe. Ok, un dein Nominativ, ¿quién te conjuga ese verbo? El nominative sería el wir, ¿no? Wir machen wir. Wir machen. Wir machen. Por eso son tan importantes los casos en alemán. Wir haben viele Präpositionen auf Spanish. En el español tenemos muchísimas preposiciones. Para indicar quién es el que hace y qué es lo que está siendo hecho, qué es lo que estamos haciendo. El alemán no, el alemán solo con el caso nos indica quién está haciendo algo y a quién lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, sehr gut, como también tenemos posiciones tan variables, podemos encontrar el acusativo de primeras y nuestro sujeto de terceras. Eso puede pasar. Lo único ahí que nos dice quién está haciendo algo y qué está siendo hecho es el caso. Ni siquiera la posición, ni la preposición, nada, ¿no? Solo el caso. Ja gut, die Hausaufgabe machen wir nicht gern. Esos son los casos. Okay. Wir machen noch 15 Minuten weiter. Vamos a seguir 15 minuticos. Los que tengan que ir se pueden ir. Igual les queda la grabación. Es para ir recuperando la clase de ayer que perdimos. ¿Ok? Entonces, listo. Wir haben dann, Wilberto, bitte, wir machen Nummer 1. Kannst du bitte Nummer 1 vorlesen? In der Schule schreibst du den Brief. Sehr gut. Was ist dein Akkusativ hier? In der Schule schreibst Brief, den Brief. Richtig. Was schreibe ich? Den Brief. ¿Cuál es tu nominativ? Kannst du wiederholen, bitte? Ja. Was ist dein Nominativ? Der Schule.
Ya, der Schule. Esto dice, en la escuela escribes tú la carta. Ujú. El nominative siempre es el que te conjuga el verbo, tu sujeto gramatical. Y tu verbo aquí es schreiben, tiene una terminación de st. Ah, ok, sería du entonces. Richtig, du te está conjugando ese verbo. Ya. In der Schule es el complemento del lugar. Aber Ok. du schreibst den Brief. Sehr gut. In diesem Fall Brief. Super. Wir haben dann Stefanie Nummer 2. Da haben wir zwei Sätze. Como reconocemos las oraciones, en alemán normalmente un verbo conjugado por oración. Acá tenemos uno, acá tenemos otro. Stefanie, kannst du bitte lesen? Wir trinken keinen Kaffee. Es ist ungesund. Mhm. Was bedeutet ungesund? Ungesund ist poco saludable. Okay. Gesund es saludable. Mhm. Also, was meinst du? Miremos la primera oración. In deinem ersten Satz hast du einen Akkusativ? Entschuldigung. In deinem ersten Satz, en la primera oración, hast du einen Akkusativ? Kaffee. Sehr gut. Keinen Kaffee es lo que nos responde al que. Und dein Nominativ? Wir. Ja, richtig. Das konjugiert dein Verb. Und im zweiten Satz, en la segunda oración, hast du einen Akkusativ? Nein. ¿Por qué no? Warum nicht? Porque creo que sigue hablando del café. Sigue hablando del café en la segunda oración. Ya, pero O en la- gramaticalmente, si tienes solo esa oración, eso es poco saludable y tú le preguntas qué, sería es. qué es, könnte sein. Bueno, pero pasa que este verbo sein en alemán, porque en español sí, en alemán siempre trabaja con nominative. Quiere decir que este de acá, y bueno, este no es un sustantivo tampoco, entonces todo lo que esté con el verbo sein va a ser nominative. Aunque nos conteste a la pregunta ¿qué? Va a quedarse en nominative, ¿ok? Also hier Ok. haben wir nur einen Akkusativobjekt und das war sehr gut, perfekt, gut gemacht. Ok. Dann haben wir, nächste ist, aquí. Das ist ein bisschen länger, esta es un poquito más larga, la vamos a mirar. Omar Oliva, kannst du mir helfen, Nummer 1 vorzulesen? Du kommst aus Frankreich und sprichst Deutsch und Französisch. Und Französisch. Französisch. Sehr gut. Also, was ist dein Akkusativobjekt hier? Mírala, piénsala, A, B, C oder D. Deutsch und Französisch. Okay, Omar sagt Deutsch und Französisch. Dann haben wir, bitte Mario Paz, was meinst du? A, B, C oder D? Mario Paz, bist du da? Ah, perdón. Keine Sorge. La A. Du sagst es A, ¿sí? Du Pues, dices sí. A. Okay, wir haben hier eine Yo Person. repito sí. Fernanda, was meinst du? A, B, C oder D? Mm, vad betyder Franzos?
Französisch ist francés, el idioma. Französisch. Ok. Frankreich. Mm. El acusativo tiene que ser Deutsch und Französisch. Okay, wir haben noch zwei für B. Henry, was meinst du? A, B, C oder D? Ah, Kein. Mm. Kein Akustik. Okay, du meinst, da gibt es kein Akkusativ, ¿sí? Ja. Okay, miremos. Bruno, was meinst du? A, B, C oder D? ¿Cuál es la diferencia, maestra, Puede entre ser. Frankreich y la otra? Ok, Frankreich es Francia. La primera oración dice, tú vienes de Francia. Y la segunda dice, y hablas alemán y español. Y, ¿Eh? Entonces, y Fran. Para mí que puede ser la A y la B, porque Ok, pueden haber dos acusas. ok, tenemos medio voto acá y medio voto acá de ¿O Bruno. sería dativo? No. No, no, hay porque que como al utilizar el und ya estamos cambiando de oración, habíamos dicho anteriormente. ya, genau. Entonces, du kommst aus Frankreich. Primera oración y el acusativo sería Frankreich. Que Ok, viene de y Frankreich. en la segunda oración, En la segunda oración, pues, Y habla sí, alemán y francés, ¿no? ya, Porque si Spring. preguntamos qué es que en ¿Qué el habla ahí? acusativo es vas y ven, ¿no? ya, was und wen. Entonces, como si preguntamos qué habla, Ay, sí. sería como, alemán y francés, ¿no? Ja, Pero, aber, ah, sí, pero, pero, Y aunque podría ser acusativo los dos, Deutsch und Frankreich. Ah, ¿no? pues sí, es que están juntos. sí, Habla eso y eso, pero Sí, habla. porque, o sea, lo del que es francés solo ya es, Porque el ya, nominative ya, sería ya es el un hecho, ¿no? becomes. Lo que le está diciendo, o sea, es que habla alemán y okay. francés. Das war eine gute Analyse. Ese fue un muy buen análisis. Como dicen, entonces tenemos und que nos va a unir dos oraciones. Acá en donde vemos las oraciones, verbo conjugado. Una oración tiene solo un verbo conjugado y aquí tenemos dos. Entonces, para las dos tenemos el mismo nominativo, ¿cierto? Du. Du. Du, que nos da la terminación de kommst y que también nos da la terminación de sprichst. Pasa que el primer verbo es kommen, ¿cierto? Das können wir auf Spanisch denken, lo podemos pensar en español. Tú vienes de Francia. Yo le puedo preguntar a ese verbo, ¿qué? Solo de dónde, ¿no? Exactamente. Yo a ese verbo no le puedo preguntar qué. Tú me dices, tú vienes de Francia, ¿qué vienes? No. La pregunta suena rara y por supuesto ese verbo nunca va a tener una respuesta al vas. Entonces, el verbo comen, por ejemplo, es un verbo que no tiene acusativo. No le es posible tener acusativo. Yo no puedo Sería ver como algo. auxiliar, ¿no? Sí, siempre necesitamos decir de dónde. Y entonces la pregunta nos cambia. Si la pregunta no es vas o es ven, no vamos a tener un acusativo. Entonces, Frankreich es kein acusativo. Sobre todo cuando tiene preposición también, no es un acusativo.
Pero el segundo verbo es hablas. Al verbo hablar, sí le puedo ¿Qué preguntar, habla? ¿cierto? ¿Qué hablas? Alemán Pues, y francés. Also mein Akkusativobjekt war Deutsch und Französisch. ¿A qué verbo sí le puedo Accusative. preguntar? ¿Viste? Siempre es mirar a qué verbo sí le puedo preguntar qué y a qué verbo no le puedo preguntar qué. ¿Ok? ¿Ist das hier klar? Sería el que está Vale. Deutsch. Ujú. Deutsch und Französisch. Alemán y francés. Ya, ese sería nuestro acusativo. Ujú. Podemos tener un montón de objetos acusativos en una oración. Podemos tenerlos. Ich kaufe Bananen, Fleisch, Tomaten und einen Saft. En En este ese caso, caso, cuando hacemos listas, podemos tener muchos objetos acusativos. o sea, en este caso, porque como a expression sí se le puede preguntar qué, ¿no? Porque Genau, dice, ajá, hablo, o sea, puede ser varios, genau, o solo uno, pero igual se responde al qué. genau, sí, perfecto, que sí. Habla español, alemán y francés. Los dos son acusativos. Deutsch und Französisch. Sehr gut. Podemos tener una lista de los que quieran. Pueden tener 10, pueden tener 15. Los objetos acusativos que quieran. ¿Por qué? Por el verbo. Tenemos verbos wir haben Verben, die niemals mit Akkusativ arbeiten. Kommen, por ejemplo, nunca va a tener un acusativo. El verbo heißen tampoco tiene un acusativo. Eh, Ich kann nicht fragen, was heiße ich? y por ejemplo, igual aplicaría a los no contables, por ejemplo, como trinken, ¿no? Que puedo beber agua, refrescos y, no sé, otras cosas. No necesariamente son contables, pero sí es algo que, ¿cómo sería? Como de enumerar, ¿no? O algo así, Genau, o que sí, sí. tienen, no sé. Ich trinke Wasser, Wein und Saft. Como estos son tan difíciles de contar, a menos que los tengan en un recipiente, y yo no quiero nombrar los recipientes, les puedo quitar el artículo. Sin embargo, todos estos son acusativos, aunque yo no lo vea, no vea ningún cambio, no vea nada. Das hier ist Akkusativ, das hier ist Akkusativ und das hier ist auch Akkusativ. Por el verbo, yo bebo, ¿qué bebo? Wasser, Wein und Saft. ¿Listos? Also, Liste von Verben, die ohne Akkusativ arbeiten. Kommen, heißen, sein. Entschuldigung. Bisher. Esos son como los más sencillitos. Por ahí vamos a encontrar un par a los que nunca les podemos preguntar qué. ¿Listo? Gut. Also, das ist eine kleine Wiederholung zum Akkusativ. Habt ihr da Fragen? No. Listo. Also, es de practicarlo mucho. Dann machen wir nächste Woche noch ein paar Übungen dazu. Okay? Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Les recomiendo que ahora, ya además que empezaron el acusativo, se pongan muy juiciosos a estudiar género, a estudiar genes, a estudiar die oder das. Los Les va a pronombres. facilitar género, sí, es masculino, femenino o neutro. Y ya una vez que tengan eso, ya tienen medio trabajo hecho, ¿ok? Entonces aprovechen sus tiempitos por ahí para estudiar el día a día de atrás. Listo. Fácil, Dann, dann schönes Wochenende und bis Montag, ¿ok? Nos vemos, que descansen. Good. Tschüss. Tschüss. Tschüss.